Buenas noches, bienvenidos y gracias por acompañarme. Como siempre decimos, seleccionamos uno de los, o algunos de los datos más importantes en materia de información del día. Nos sorprendimos con una declaración del ministro de Economía, Luis Caputo, que nos dejó perplejos. Que las últimas medidas tienen como horizonte que los argentinos vendan los dólares para pagar impuestos. Porque como va a haber pocos impuestos, mejor, no pocos impuestos, ahí me traicionó mi deseo, como va a haber poca circulación de dinero, porque prometieron que no iba a haber más emisión, aunque ahora advirtieron que iba a haber una emisión importante para poder neutralizar, con esa emisión comprar los dólares para hacer reservas y luego desde las reservas poder sostener el equilibrio que está evidentemente roto dentro del mercado informal de divisas. El dólar está más o menos estable, más o menos como el día de ayer. Sí hubo muy poco respecto de lo que había sido la baja del inicio de la semana, que había sido importante, unos 70 pesos, ahora está más bien unos 30 pesos por debajo de lo que había cotizado en aquel entonces, que había alcanzado la cumbre de los 1500. Así que el plan, ya se los expliqué hace unos días, consiste en emitir pesos para participar del mercado, comprar los dólares, hacer divisas, hacer reservas y cuando el mercado lo necesite, participar con las reservas e intervenir en ese mercado informal, porque todavía no lo podemos llamar libre, ya que existe lo que ellos llaman el cepo que dejó Mauricio Macri y que nos deja en ascuas, sobre todo cuando la interpretación que hace precisamente el ministro de Economía es que los argentinos vamos a tener que vender dólares para pagar impuestos, porque los impuestos no se pagan en dólares, sino que se pagan en pesos. Imagínese usted quiénes quedan afuera de esa posibilidad. Claro, naturalmente, hay 55% de pobres. Uno no se imagina a pobres cobrando en dólares, ni especulando, viendo que, ni pudiendo guardarlos en el caso que los tenga o los haya conseguido, en el momento de que, como para esperar a que haya una devaluación. Los que sí lo hacen son los más castigados de este sistema económico. ¿Y por qué digo que son los más castigados? Y hablo de la clase media. Porque la clase media tenía una costumbre de ahorrar, aunque sobre todo porque se perdió el momento de consumir. Antes, cuando había un margen eh, de, de capacidad de compra, se hacían compras anticipadas o incluso se cambiaban electrodomésticos o se cambiaban el auto, lo que fuera. La cuestión, o sea, hacía un viaje. Bueno, ahora con la economía en recesión eso no está ocurriendo. Pero sí ocurrió el fenómeno de familias de clase media y sobre todo de pequeños industriales o de la pequeña empresa o de los comercios que tenían amarrocado una cantidad, disculpen esto, la que pudieran de dólares para mantener estable su ahorro y que se vieron en la obligación, ya que el mercado de divisas estaba medianamente planchado, todavía no había llegado a este límite que llega al 50%, de cambiarlos. Pese a eso, el costo de la vida, el costo del consumo cotidiano, subió notablemente y lamentablemente también sigue a esta escalada que se produce gracias al impulso que se le dio el propio 13 de diciembre, cuando fue la cúspide de la inflación en la Argentina, que la consigue en su primera medida el gobierno de Javier Milei. Lo cierto es que cuando Caputo anuncia que van a cambiar dólares para pagar impuestos, está hablando de los sectores medios.
Y no me olvidaba. ¿Por qué digo que los sectores medios son los más castigados por esta administración? Porque los sectores que ya estaban viviendo en la pobreza, por debajo de la línea de la pobreza, o las clases bajas que se fueron pauperizando. Hoy hay muchas familias que habían sido clase media y han tenido que ajustarse de una manera atroz. Vender el auto, cambiar de vivienda, pedir el subsidio el- la, para la luz y para el gas. Bueno, sin embargo, los que ya venían siendo pobres, a lo único que tuvieron que renunciar es a la asistencia del Estado que decidió no acompañarlos. Y absolutamente desinteresa, usted sabe, esto no es ocioso remarcarlo cada una de estas noches, que la última compra que se hizo para contención social de alimentos y que fue hecha en el gobierno anterior todavía está sin entregar. Y que estamos hablando de miles de kilos, de toneladas de alimento que no llegan a quienes están necesitándolo, y algunos de esos insumos, que se suman también en miles, se van venciendo paulatinamente. Esta es la única noticia que quiero destacar ante ustedes. Voy a pedir una cortinita para toser y empezamos con el programa. Hola de nuevo, gracias por la espera, disculpen la pausa, les aseguro que tosí hasta llorar, tengo testigos de eso. Ahora me estoy enjugando los ojos mientras espero que la garganta me responda y me voy a tomar este fin de semana como para ver qué tal comenzamos la semana que viene. Ahora en pleno programa y hablando ya del capítulo de la cultura que tiene que ver con la concepción en la que siempre insisto, ¿no? La política es apenas una hija de la cultura. De hecho, la cultura significa lo que ha hecho el hombre, el ser humano, modificando la naturaleza para su propio beneficio o supervivencia. Si bien hay otros animales que modifican la naturaleza para su beneficio, en este caso lo ha hecho de una forma racional y con conciencia de especie, cosa que no ocurre, por lo menos, en ninguna otra. Pero bien, pensaba entonces cómo en este viernes especial, en el que además Samantha Matka no pudo venir, ella contará, tuvo un incidente que le impide estar acompañándonos, pero va a volver la semana que viene. Nada grave, nada de lo que tengamos que preocuparnos, pero no pudo venir en esta noche. Estoy interesado en que este mes de julio, que es un mes muy importante en efemérides, porque la Argentina ha cumplido un año más en su historia de independencia, y teniendo en cuenta que hemos abordado la etapa fundacional, la etapa de los sueños de la patria libre, de los sueños del Estado-Nación, hasta el 9 de julio, creo que hoy deberíamos pensar, reflexionar sobre lo que ha ocurrido en el siglo XX. Y el siglo XX pasó ayer, claro, los jóvenes no lo advierten, pero pasó volando. La crisis del 2001, que lo inauguró el siglo XXI, perdón, nos ha dejado marcas indelebles y cierto
miedo. En aquellos días el pueblo argentino reclamaba con mayor crudeza que ahora en contra de la clase política y mandaba un mensaje a gritos que era un telegrama de despido que decía que se vayan todos. Después de eso deberíamos haber aprendido. Sin embargo, nuestra clase política en su mayoría se quedó allí donde estaba enquistada. Y cuando necesitó renovación, lo hizo en sus propios términos. Hoy la política está más cerrada que nunca a la ciudadanía común. Hoy la política está más cerrada que nunca y tanto es así que Javier Milei necesita de otros partidos que le presten sus viejos funcionarios para tener la administración, porque con la cantidad de amigos que tienen Javier y Karina no les alcanza para poner funcionarios en todos lados que les sean fieles. Y de hecho, bueno, por eso aparecen todos estos escándalos, incluso escándalos en las carteras donde sí tienen fieles, como la ministra de Capital Humano, Petovelo, que es el lugar donde más estallaron las cuestiones de corrupción, pero la nueva corrupción, contratos truchos, fundamentalmente, ¿no? Esconder la comida, no estar al tanto de lo que está ocurriendo en la sociedad, convocar a los pobres de a uno para atenderlos y después cuando tiene una cola frente al edificio, entonces no los atiende y se desentiende de que alguna vez hizo esa convocatoria. Dijo, vengan de a uno con documento y yo me voy a encargar uno por uno de sus problemas. No sé cuántos pobres habrá imaginado que existía en la Argentina la pobre ministra Petovelo, esta que antes de asumir manifestó su perplejidad con el hecho de que Javier Milei haya ganado las elecciones, porque ella se había comprometido con él a cubrir precisamente esa cartera, como, insisto, ella misma lo confesó, creyendo que Milei no iba a ganar. Y bueno, tuvo que aceptar una cartera que la hace, tengo que reconocerlo, con muchísima voluntad, pero con ninguna experiencia. Debe ser una mujer inteligente. Tal vez digo esto porque es periodista. Los periodistas, decía Roberto Art, somos una especie de ignorantes universales, porque sabemos de muchísimas cosas, pero muy poquito, solamente como para comunicarlo. El comunicador es eso, ha entendido y ha aprendido y se ha hecho en el oficio, si no, para poder divulgar lo que conoce. Y la sociedad, como hace pocos días también lo mencioné, espera de nosotros una responsabilidad ética, como le pide al resto de las profesiones. Insisto, que el chofer no la choque, que los puentes no se derrumben por el mal desempeño del ingeniero, que el médico no te mate en la sala de operación, en una cirugía, sino que sepa qué es lo que está haciendo. Bueno, y el periodista espera que le diga la verdad, que le diga toda la verdad, porque la verdad sin contexto es apenas información y incluso hasta se parece mucho a la mentira. Hoy tenemos una gran dificultad los comunicadores porque estamos, y acaso sea justicia, acaso sea una justicia divina, habiendo tanto mercenario de la comunicación, que hoy el periodismo no tenga el crédito que tuviese hace no tantos años, hace 40, hace 20, nadie consideraba, y nadie, ningún político se atrevía a tratar de ensobrados a los periodistas que no fuesen amigos suyos. Después de alguna manera mágica esos periodistas se desensobran y pasan a ser amigos y pueden escuchar o ver videos de óperas con el presidente. Pero es muy difícil a esta altura encontrar periodistas que tengan autoridad para lo que dicen, o a los que se les reconozca autoridad para lo que dicen. Por mi parte, he tomado esto como una responsabilidad, como un médico que no aceptaría participar de una cirugía que desconoce, y como un peón de la comunicación
que trata de hacer común, de compartir aquello que sí conoce, o incluso hacer más fácil aquello que es muy complejo, precisamente para confundirnos. Por eso se me ocurrió hoy hacer una recorrida superficial, una recorrida no de historiador, no de político, sino de periodista, sobre la historia cívica de la Argentina del siglo XX y hasta nuestros días. Vamos a ver hasta dónde llegamos. En el caso de que nos queden cosas afuera, les pido que al WhatsApp 11 6452 8341 me mandes tu mensaje para hoy o para el lunes para que lo tratemos. Estoy muy interesado en comenzar, apenas tocar una primera etapa institucional que tuvo que ver con la llegada del primer presidente en elecciones por lo menos confiables. Julio Argentino Roca se ocupa durante su presidencia de algunas cosas fundamentales que todavía están funcionando en la Argentina, como la educación laica, como la educación universal, como la educación como derecho, pero además creó el servicio militar obligatorio que hacía que todo joven varón y argentino que cumplía 20 años estaba obligado a recibir su formación militar por las necesidades, imagínense, de fines del 1800 e inicios del siglo XX. Ese padrón diseñado por Riccieri, o mejor que diseñado, digo, convocado, construido en base a datos fehacientes, que daba identidad, permitió el triunfo en elecciones de Hipólito Yrigoyen. Yrigoyen fue el primero de los patriotas que, desde lo institucional, creyeron, bueno, heredaba también de Julio Argentino Roca la constitución política que nosotros hoy conocemos. Me refiero a el diseño político, el hecho de que nuestro territorio esté consolidado, se lo debemos a Julio Argentino Roca. Que haya provincias, que algunas hayan quedado afuera y luego hayan tenido que ser reconocidas para darle igualdad cívica a sus habitantes, es muy importante, pero ya eso existía. Llegó Yrigoyen y tomó también algo de la experiencia de quienes tenían un sueño de patria que no era simplemente exportar piensos, alimento para animales, o granos, o semillas. Se atreve a crear una petrolera estatal, YPF, la primera petrolera estatal del mundo, pero además con un éxito tan rotundo que décadas más tarde fueron creándose, y también con la experiencia argentina y con el apoyo argentino, el resto de las petroleras privadas que tienen los hermanos de nuestra querida Latinoamérica. Pero el proyecto de Yrigoyen resultaba muy populista para las rancias clases aristocráticas, oligárquicas. La oligarquía se terminaba de conformar en la Argentina. Durante el tiempo de la liberación se expresaba apenas como un patriciado. Pero el patriciado supo hacerse del poder económico suficiente como para pretender mandar en la definición de la política argentina y someter, entonces, crear una estructura que permitió el desarrollo de clases, o mejor dicho, la separación de clases. A Yrigoyen le hacen un golpe de Estado y a partir de ahí el paradigma del golpe, que
para sorpresa de los ciudadanos de entonces, ratifica la Corte Suprema de Justicia, se queda instalado. Lo sobreviene la que se llamó la década infame, los años 30. En los años 30 había elecciones en la Argentina. Eran elecciones que la clase política describía como el fraude patriótico. Se había definido después del golpe a Irigoyen que el radicalismo no volviese a ser gobierno. Era demasiado populista, se ocupaba demasiado de la gente común, de los trabajadores, de los pequeños comerciantes y hasta de la peonada. Y además tenía esos delirios de estar gastando plata en las cosas que no necesitábamos. Por ejemplo, siderurgia y desarrollo, que se expresaba en la primera petrolera estatal. Pero aquellos técnicos que venían del ideario irigoyenista dentro de la Unión Cívica Radical seguían viviendo en la Argentina y estaban esperando una oportunidad. En 1943, después de varios fraudes que mantuvieron gobiernos conservadores con el acompañamiento del otro sector del radicalismo que todo el tiempo fue socio, una asonada de coroneles, el grupo de oficiales unidos, le dicta el ultimátum al fraude y accede al gobierno con el propósito explícito de construir una república confiable. De tal manera que tuvo que ser un gobierno de transición, resultado de una revolución popular, porque ese golpe fue acompañado por el pueblo, que de alguna manera esperaba un cambio y no le importó quién lo trajera. No es que había sido tan buena la experiencia de los militares después de Irigoyen, no es que Uriburu se hubiera convertido en un adalid del gobierno, un administrador genial, ni muchísimo menos. Cuando este otro grupo de militares, que esta vez eran nacionalistas, asume el poder, se dan 2 años para ordenar la estructura en base a la constitución que estaba. Ya que había una constitución y que mucho no decía, que lo que sí decía, por lo menos se cumpliera. Y que además se hiciera bajo reglas claras, que todos tuvieran que cumplir. Así, no sé si llamarle joven, porque ya estaba en torno de los 40 años, oficial como era Juan Perón, desde un lugar elegido, porque lo habían propuesto para vicepresidente de la Nación, porque era sin ninguna duda el ideólogo de esta revolución, porque la industrialización de la Argentina nace ahí después del golpe del 53. Perdón, del 43. En ese momento, en su secretaría pedida, que era la de Trabajo y Previsión, comienza a tener vínculos con los trabajadores argentinos. Los sindicatos, todos ellos anarquistas, socialistas, comunistas, algunos también trabajadores radicales, de la Unión Cívica, por supuesto, cuando ellos mismos decidieron salvar a Perón de una muerte prometida el 17 de octubre de 1945, lo ungen, lo eligen antes de ese hecho formal de ir a elecciones, en el cual gana con más del 52% de los votos. La obra, desde el primer momento en que asume Perón, e incluso podemos incluir su previo en la Revolución del 43, modificó por absoluto
la estructura y la fisonomía de la Argentina. Perón nacionalizó empresas estratégicas, consideraba, por ejemplo, que el transporte, la logística era estratégico, que no podía estar en manos extranjeras, así que recuperó los ferrocarriles argentinos, que los habían hecho los ingleses porque en la ideología liberal de la economía invierten si es que les conviene. Entonces, como estaban haciéndose de nuestros productos sin manufacturar para llevárselos, la facilidad más grande que tenían era crear los ferrocarriles. No tanto para el transporte de pasajeros, sino precisamente uno lo interpreta además claramente con ese diseño tipo una mano, ese diseño centralista que tiene a Buenos Aires como eje, tiene al puerto en realidad como eje para poder llevarse los recursos argentinos. Un país que era considerado el granero del mundo y que era famoso por su riqueza agraria, descubre con la irrupción de los nacionalistas que además es dueño de un gran tesoro mineral. Con Perón y con el ejército como motor, comienza la verdadera minería en la Argentina. Comienza una explotación de recursos que antes estaban desperdiciados y cuyos propulsores privados o incluso extranjeros no alcanzaban como para desarrollar una nación, aunque también por aquellos días la Argentina estaba considerablemente vacía. Lo primero que intenta Perón es modificar la situación social. Recibe un país que apenas había cambiado desde la revolución y que tenía casi el 90% de su población en la pobreza. Así que lo primero que tenía que hacer era darle abrigo, darle cobijo y darle posibilidades, darle trabajo. Mediante 2 planes quinquenales, ya en el primero y en solamente 90 días, esto implica la planificación que tenía Perón para la Argentina. Crea todas aquellas empresas que todavía siguen siendo nacionales. Una siderurgia, Asindar, los Altos Hornos Zapla, desarrolla los ferrocarriles y hasta fabrica locomotoras. En su momento la Argentina desarrolló la locomotora con mayor versatilidad, la mejor locomotora del mundo. Este país que un ratito antes había sido de pastores o de agricultores. A propósito de eso también, Perón había heredado de los gobiernos conservadores las juntas nacionales de granos y de carnes, que eran los productos que exportaban la Argentina. Probablemente también exportara cuero, pero formaba parte prácticamente del mismo paquete, ya que eran los mismos dueños. Pero ellos se juntaban delante del Estado para discutir estrategias de desarrollo del agro y los precios. Nada de eso iba a las arcas ni a las reservas. Hasta que llegó Perón. Perón tuvo una idea mediante la cual resolvió un dilema. La Argentina era un gran exportador, sobre todo porque las tierras argentinas, por aquel entonces, ahora no sé cuán envenenadas estarán, pero eran notablemente más ricas que las tierras europeas. Y entonces la Argentina competía con otros productores de alimentos como Francia, como Bélgica, como Rusia, que tenía a Ucrania. Y producir insumos
agrícolas en la Argentina costaba 9 veces más barato que hacerlo en el extranjero. ¿Esto qué provocaba? Que daba como hecho fáctico una, una desproporcionada renta, lo que se llamó por los economistas de la época la renta extraordinaria. Perón crea el instituto, el IAPI, Instituto Argentino de Promoción del Intercambio. De esta manera, aprovechó que el mundo, que estaba absolutamente en crisis, recién terminaba con una guerra, la Segunda Guerra Mundial, que de acuerdo con los historiadores se ha cobrado entre 60 y 100 millones de muertos. Por eso después cuando aparece una pandemia como el COVID, dicen el peor desastre que sufrió la humanidad, uno tiene que bajar la cabeza y decir pobres. Porque eran tiempos en los cuales nos murieron 1,5 millones de personas en el contexto de 7.500 millones de habitantes que tenía el globo hace 2 años. Sino 100 millones en un mundo donde vivíamos 3.000 millones, 2.500. Mediante este instituto que referí, Perón lograba que la renta diferencial quedase en manos del Estado. Acordaba precios justos, invitó a nuevos actores a la exportación agraria, pero sobre todo invitó a nuevos actores a la participación de la producción agraria. El gobierno de Perón repartió, porque eran fiscales, 3 millones de hectáreas para emprendimientos familiares y cooperativos. Si eso no es una revolución agraria, no sé qué lo será. Porque luego la izquierda siempre habla de la revolución agraria rusa o la revolución agraria, no sé, en algún país que les haya interesado. Pero en la Argentina cuando se hizo, la negaron por absoluto. Estas familias y estas cooperativas con tierra, además contaban, también por la administración de la renta extraordinaria que hacía el gobierno nacional, créditos, subsidios, fomento, provisión de semillas, conocimiento, para que participen del esquema productivo agrario nacional. Ya que algunos eran cooperativas pequeñas y otras eran familias, eran los garantes del consumo interno. No había quien se pudiera quedar afuera del consumo de alimentos en un país que exportaba alimentos. Incluso en el año 52, cuando sobrevino una enorme sequía y era tan necesario por el contexto de terrorismo económico que estaba sufriendo el gobierno de Perón, acumular divisas, Perón inventa, junto con cerebros que trabajaban al lado de él y pensaban juntos, el pan negro, que hoy es tan caro. Y dice, bueno, vamos a utilizar el salvado como parte de la argamasa que componga el pan. ¿De qué manera se puede hacer? Y efectivamente lo encontraron. Hoy si usted va a comprar pan negro o pan de salvado, le va a costar el doble que el pan común. Pero en ese momento significaba ahorrar la harina blanca para exportarla. ¿Por qué cuesta el pan negro más caro hoy? Por cuestiones de mercado. Porque hacerlo es más barato que hacer el pan blanco. Pero bueno, si queremos que nos guíe el mercado, tendremos que aceptar esas minucias. Pero no es solamente esto que logró soberanía en el intercambio internacional y que además en un contexto mundial en el cual nuestros compradores estaban tratando de reconstruir sus países
porque incluso durante la guerra, no cuando llegó Perón, durante la guerra, los países que estaban en pugna pedían alimento, demandaban alimento y lo pagaban, porque ellos no lo podían producir. En el momento de recomposición, después de la guerra y de la reconstrucción, comenzaron a sembrar. La compra disminuía naturalmente. Entonces Perón estableció una relación comercial que a todos conviniera. Los barcos salían con semillas, con granos, con faena, y cuando volvían con materiales de capital, con elementos de capital, máquinas, herramientas e incluso expertos en tecnología que la Argentina no había alcanzado a formar, aunque ya existía la educación técnica en nuestro país. La explosión de escuelas técnicas fue durante el gobierno de Perón, e incluso la creación de la UONU, Universidad Obrera Nacional, hoy conocida como la Unidad Tecnológica, se crea en ese periodo. Pero no es solamente el saneamiento de la economía y la garantía de los alimentos a la población. El modelo de desarrollo necesitaba poner a la Argentina a la par de las grandes potencias porque tenía esa potencialidad que consumó, porque en 10 años la Argentina se convirtió en uno de los países más desarrollados del mundo. La 10ª o 12ª potencia industrial, capaz de construir no solo la locomotora que recién dije, sino su propia versión del avión de máxima tecnología conocida, que era el avión a chorro. La Argentina rompe con aviones propios 2 veces la barrera del sonido. Una vez, un hecho inédito para la historia de la aviación, con un avión a hélice. E inmediatamente, cuando además se abandonó ese tipo de producción, con un avión de propulsión a chorro, demostrando cuál era el alcance de la perspectiva argentina. Incluso se atrevió al desarrollo nuclear, y el nuestro es el único país que desarrolla energía nuclear exclusivamente para la paz. Es más, una de las empresas creadas para el desarrollo nuclear nació después de haber encontrado yacimientos de uranio. La Argentina es exportadora de uranio. Y con el correr de los años hemos aprendido a dominar totalmente toda la cadena de valor de la energía nuclear. Hoy, la Argentina sigue pudiendo hacer reactores, pero no tiene un auto de fabricación nacional. Pero en serio, hubo otros tiempos en los que la Argentina armaba también. Pero tuve la oportunidad de dialogar ayer con un técnico de La Matanza que me señaló un hito. Autos que estuvieron en la Argentina durante muchos años, como el Ford Falcon o el Peugeot 504, en la Argentina tenían particularidades que superaban las de origen. Utilizaban las patentes, el permiso como para desarrollarlos, y aquí se les ocurría alguna otra cosita. En materia social, el desarrollo fue todavía mejor. Comenzó con la asistencia social desde el día en que asumieron el gobierno. Pero luego se trató de que la asistencia social fuese destinada a los más vulnerables. Cuando asumieron, eran mayoría los más vulnerables, que en realidad eran personas en capacidad de trabajo que estaban desperdiciadas.
Por eso con los planes quinquenales, el primer plan quinquenal terminó con el desempleo en 90 días. Y ahí tenemos nosotros y la podemos ver. Lo que hoy la Argentina tiene, cada cosa que uno observa, ¿es heredera o es superviviente de la obra de aquel gobierno de Perón? Centros turísticos, edificios, barrios completos, urbanizaciones, escuelas. El peronismo construyó solamente en la década del 45 al 55 8.000 escuelas. Había en la Argentina 40 millones de habitantes. Nunca en toda la historia argentina, hasta el gobierno de Cristina, se había construido tal número de escuelas. Pero sumándolos a todos los gobiernos que no fuesen los dos de Perón de la década del 40 y 50, la suma de escuelas que todos los otros gobiernos construyeron no supera a la de Perón. Luego llega Cristina y construye más de 8.000 escuelas. En el siglo XXI, donde somos 50 millones de habitantes. Para equiparar la cantidad de escuelas per cápita de Perón, debería haber construido 5 por 8, 40.000 escuelas. Me parece que no le ha dado el cuero. Sí, en el relato sí, dijeron, porque a Alberto Fernández sobre todo le gustaba decir, no, en la historia, porque los números solos, cuando no tienen contexto, parecen otra cosa. La semana pasada, y eso se los cuento como amigos, ¿no? El expresidente Alberto Fernández publica un tuit con un gráfico sobre el crecimiento del PBI y el decrecimiento, las subas y bajas del PBI en los últimos tiempos, en los últimos gobiernos. Y pone una fotito, la fotito de Cristina, demostrando que el último gobierno de Cristina, la Argentina había crecido un 1,5. Néstor Kirchner, esto no formaba parte del gráfico, pero había llegado al 10%. Macri, que había decrecido en 2 puntos, 2 bajo cero, Fernández, que reivindicaba sus 3 puntos de promedio. Y Milei, que para este solo año el Fondo Monetario Internacional ya vaticinó el resultado y es una baja, o sea, por debajo del 0, 3,5%. Yo no me pude quedar callado frente a esta otra expresión del relato de un señor que nos arruinó la vida y que además nos observa desde la comodidad de su vivienda, que no conozco, no sé si será un palacio o si será una cucha para tener a sus perros, en España. Pero le dije que él recibió una pobreza infantil del 46% que le dejó Macri y la subió al 66%, con cifras oficiales de la UNICEF. Esto es lo que ocurre con la administración de un país. Los números pueden cerrar, pero ¿a costa de qué? A costa del padecimiento de la población. Así es que llegamos a que más de la mitad de la población argentina es pobre. En materia social, universalizó las jubilaciones. Había jubilaciones, ya se habían creado, habían sido instituidas para funcionarios públicos de la provincia de Buenos Aires. Cuando llegó Perón dijo, todos los viejos merecen recibir una pensión al final de su trayectoria. Y todos los que se integraron al mundo del trabajo, al universo del trabajo, a partir de sus propios aportes, crearon la masa necesaria para ir pagándole a esos viejitos. O esos viejos, hoy son viejos mucho más tarde que entonces. Alcanzaba porque había más trabajadores que jubilados. No sé a qué loco se le ocurrió dejar de
controlar el trabajo registrado y relajar los derechos laborales. Porque la realidad es que hoy más de la mitad de los trabajadores argentinos registrados no llegan a cubrir la canasta básica. Que más de la mitad de los trabajadores no está registrada. Y hay una cantidad enorme de fuerza de trabajo desperdiciada que durante los Fernández recibieron subsidios para que no trabajaran. Porque ellos también consideran que el Estado no tiene que gastar, entonces tiene que gastar lo menos posible. Claro, lo menos posible, pero igual que este gobierno, permitiendo esos negocios sobre los que no se hablan, porque la política siempre ha sido así. Me indigna solamente de mencionarlo, no es solamente observarlo. Además de esto, se buscó crear una nueva materia gris en nuestro país. Se fundó buena cantidad de universidades en el interior y se tomaron dos decisiones fundamentales que tienen que ver con el funcionamiento de la universidad hoy. Primero, fortaleció la autonomía universitaria que habían logrado los radicales en el 18 y que servía por aquel entonces para que la única clase que llegaba a la universidad, que eran los más pudientes, sintiesen que tenían su parcela a su indiscutida disposición. A esa reforma, Perón le agrega lo revolucionario. Cuando levantó los aranceles y permitió que cualquiera que tuviese voluntad de ir a estudiar a la universidad pudiera. El previo había sido elocuente. Cuando la Argentina empezó a trabajar, cuando después del tercer mes de Perón ya no había un desocupado en nuestro país, los pibes que estudiaban en las escuelas primarias se duplicaron y los que estudiaban en secundarias también se duplicaron. Pero con la nueva reforma, la quita de aranceles y la siguiente etapa que ha sido la incorporación de estudiantes y trabajadores no profesionales, no egresados, a los consejos, se produce la revolución universitaria que alcanzó, por aquellos días, el récord de que la Argentina tuviese más estudiantes en las universidades que cualquier otro de los países de nuestro continente. Otro capítulo del que se ocupó fue precisamente la comunicación. Ya les hablé de que Perón conocía el uso de la televisión y quiso que hubiese un canal de televisión aquí en la Argentina. Como casi todo lo que el Estado promovió, necesitó emprendedores, empresarios, gente que conociera el paño. Para el peronismo, el rol del empresario es fundamental. Hoy parece que hay un peronismo que odia a los empresarios, pero el empresariado para el peronismo es fundamental. Aun cuando en la década del 60 Perón desde el exilio cuenta su proyecto de socialización directa, ¿no? Lo que significaba darle a cada cual en su función, reconociendo que los empresarios son los únicos que están en condiciones y tienen la experiencia de construir una empresa. Entonces se lo llama y se le ofrece un crédito para consumar una empresa. Esa empresa toma trabajadores. En un contexto de pleno empleo, tomar trabajadores nuevos significa que tengo que pagar más que lo que le pagaban antes. Me acuerdo de la alegoría de los gases y los buzos que hizo Milei, que no funcionó,
Pero la teoría de hacer una economía que estuviese afincada en el trabajo funcionó enseguida, inmediatamente. Y la idea de Perón era que una vez que el empresario hiciera su empresa, tomara a sus trabajadores, estos trabajadores debían participar en la conducción y en la administración de la empresa, conocer cada minucia, porque en el momento apropiado, ese empresario recibiría la renta justa de haber fundado esa empresa, que hubiera conseguido en el funcionamiento de esa empresa, ¿quién le dice? 5, 10, 15 años, el momento. Y se llevara todo ese paquete y decidiera qué va a hacer, porque esa empresa pasa a manos de los trabajadores en forma cooperativa. Porque ya saben cómo se maneja, ya saben cómo se produce, ya saben dónde están los insumos. Ya está hecha la experiencia. La cooperativa se haría a cargo y el empresario puede tomar la decisión sobre su capital, porque nadie se lo va a quitar. Se lo ganó de muy buena gana. No solamente que la participación de los trabajadores en la producción y en la administración garantiza que no haya evasión, cosa que hoy es absolutamente común. Hay evasión, hasta lo estudian y contratan expertos para poder consumar la trampa. En este caso, el empresario puede decir, me estoy llevando, no sé, 40 millones de dólares como renta después de 5 o 10 años de empresa. Qué lindo, porque en aquella oportunidad construí esta empresa con 10 millones de dólares. Ahora tengo 40 y como siento, tengo alma de empresario, porque existen quienes tienen alma de empresario. Imagínense, hay pibes que tienen almas de influencer y pibes que tienen alma de traders. En aquel entonces los pibes tenían también alma de empresario. Y este empresario, en determinado momento de su vida, maduro y frente a una economía que existe, se lleva su dinero y dice, ¿me voy a vivir la vida loca o me abro otra empresa? Absoluta libertad para abrir otra empresa. ¿Qué mejor para un país que quiere desarrollarse? Antes de regresar para su tercera presidencia, Perón, en una entrevista del año 72, había dicho, estoy sorprendido porque en la Argentina hay desempleo. Claro, en la Argentina vivían menos de 20 millones de personas, pero cuando se hablaba entonces de que había 850.000 trabajadores sin empleo, era realmente una tragedia. Como se nos va el tiempo, vamos a cerrarlo en la frase de Perón. ¿Cómo va a haber desempleo en un país donde todo está por hacerse? Les prometo que lo seguimos en la semana. Hasta el lunes. Esto fue Y se nos vino la noche. Te esperamos en nuestro próximo programa.